El alma perdida. Esta leyenda cobraba vida cada noche con los aldeanos de un pueblo alejado de todo, envolviéndolos en un temor profundo. Corría el año de 1800 y los caminos que atravesaban el bosque eran evitados a toda costa al caer el sol. Según las historias, aquel ser había sido un hombre, pero un pacto maldito lo condenó a vagar sin su cabeza. Buscaba desesperadamente recuperar su alma para volver a ser humano. Nadie sabía su verdadero nombre, solo que se decía que al escuchar pasos a sus espaldas, en plena oscuridad, era demasiado tarde para escapar. Cuentan que todo comenzó una noche de invierno, cuando un hombre desesperado ofreció su alma a un oscuro mago para salvar a su amada de una muerte inminente. El mago accedió, pero le impuso una condición cruel. Debía entregar su cabeza como parte del trato. Incapaz de retractarse, el hombre aceptó. En el instante en que el mago tomó su cabeza, su cuerpo quedó maldito, convertido en una sombra andante sin rostro ni voz. Condenado a errar por los siglos, su alma estaba atrapada en el limbo, entre los vivos y los muertos, y su único propósito era encontrar la forma de recuperar lo que había perdido. Los aldeanos evitaban el bosque a toda costa, pero siempre había quienes ignoraban las advertencias, o eran atraídos por la curiosidad o la necesidad. Tal fue el caso de Esteban, un joven cartero que debía cruzar el bosque antes de la medianoche, para entregar un mensaje urgente al párroco de la aldea vecina. Confiando en que la leyenda era solo un cuento para asustar a los niños, Esteban apretó el paso y se adentró en el bosque con una lámpara y su capa empapada por la llovizna. La oscuridad era impenetrable y el viento susurraba entre los árboles como si fueran voces lejanas. Esteban caminaba rápido, escuchando el crujido de las ramas bajo sus botas. Entonces el sonido lo alcanzó, unos pasos lentos y pesados detrás de él. Se detuvo en seco y el silencio se hizo más profundo. Por un instante pensó que su mente estaba jugando una mala pasada, pero al reanudar la marcha, escuchó de nuevo los pasos, esta vez más cerca. Esteban se giró con la lámpara en alto y entre la bruma emergió una figura alta, vestida con un abrigo oscuro, raído por el tiempo. El viento levantó la capa del extraño, dejando al descubierto la horrorosa realidad. Donde debían estar la cabeza no había nada, solo un vacío inquietante que parecía absorber la poca luz. Esteban retrocedió, paralizado por el miedo, mientras el hombre sin cabeza extendía una mano delgada hacia él. No había palabras, pero en el aire flotaba una sensación angustiante, como si aquel ser intentara comunicarse desde el más allá. Esteban comprendió de inmediato que no era una simple aparición, sino que aquel ser lo necesitaba. «Ayúdame», escuchó en su mente como un susurro desesperado y doloroso. El hombre sin cabeza sacó de su bolsillo una vieja daga oxidada y se la ofreció a Esteban. La intención era clara, aunque cruel. Debía ayudarlo a sacrificar una vida inocente para romper la maldición. El joven sintió como el frío del metal le quemaba las manos y horrorizado retrocedió. «No, no puedo hacer eso», gimió, con la voz entrecortada. El hombre sin cabeza pareció titubear, como si la frustración lo consumiera. Sin su alma, seguiría vagando, atrapado en su condena. Esteban intentó huir, pero sintió una presión invisible en su pecho, como si unas manos invisibles lo estuvieran reteniendo. El ser estaba desesperado y no permitía que su única oportunidad se escapara tan fácilmente. De pronto, un brillo extraño se encendió en la lámpara de Esteban. La llama temblorosa tomó un tono azulado, proyectando sombras grotescas alrededor. Desde las entrañas de la oscuridad, una figura más se hizo presente. Una mujer de rostro demacrado y ojos vidriosos. Era la amada del hombre sin cabeza, la razón por la que él había perdido su alma. Estaba allí, también atrapada entre dos mundos, observando en silencio. Esteban sintió el aire enrarecerse, como si el tiempo se estuviera desmoronando a su alrededor. La mujer extendió una mano hacia su antiguo amante, pero éste no podía alcanzarla. Era una visión desgarradora,
la salvación tan cerca, pero aún fuera de su alcance. Entonces, el hombre sin cabeza se volvió de nuevo hacia Esteban, con la clara intención de sacrificarlo a él inmediatamente. «Por favor, no lo hagas», suplicó Esteban, pero el espectro avanzaba sin piedad, decidido a recuperar su humanidad a cualquier precio. En ese momento, Esteban sintió como su cuerpo comenzaba a ceder, su visión se nublaba y su respiración se volvía pesada. Algo lo estaba arrancando de su propia esencia, como si el hombre sin cabeza estuviera absorbiendo su vida lentamente. La lámpara cayó al suelo y la llama azul comenzó a consumir la poca luz que quedaba. Justo cuando la oscuridad parecía total, un alarido inhumano atravesó la noche. Algo impidió que el espectro completara el ritual. Esteban, aún consciente pero débil, vio cómo el ser se retorcía de dolor, como si una fuerza no visible lo estuviera destrozando desde dentro. ¿Era la amada negándole la redención? ¿O acaso el mago reclamando lo que le pertenecía? El viento aumentó de intensidad, apagando por completo la lámpara y sumiendo al bosque en tinieblas. Lo último que escuchó Esteban fue el sonido de los pasos alejándose y un susurro agobiante, como un eco. «No es el final, volveré por lo que es mío». Al abrir los ojos, Esteban estaba solo en el bosque. No había rastros del espectro ni de la mujer. El frío se había ido, pero no la sensación de que el encuentro no había terminado. Con las manos temblorosas, recogió la lámpara y sin atreverse a mirar atrás, corrió hacia la aldea. Nunca más se atrevió a cruzar el bosque, pero en cada noche de viento, Esteban juraba escuchar aquellos pasos lejanos, como si el hombre sin cabeza aún lo estuviera buscando, esperando la oportunidad perfecta para recuperar su alma.